¿Qué pasa cuando un país se queda sin rey y sobran los pretendientes? Pues que se dan de a madres entre ellos, tal y como ocurrió en la España del siglo XIX, justo luego de perder casi todos sus territorios de ultramar en América. Así o más caótico, las guerras carlistas no fueron simplemente guerras sucesorias, sino un conflicto entre tradición y liberalismo, algo que tal vez no ha cambiado mucho hoy en día. ¿Qué fueron las guerras carlistas y cómo marcaron a España? ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video. El inicio del siglo XIX fue para España una catástrofe que no deja de dolerle a muchos hasta el día de hoy. Todo ese proceso histórico hacia España son siglos y siglos y siglos. Y eso otros países no lo pueden decir. Para 1805, España gobernaba sobre medio planeta. 2 décadas después, no. La crisis tras perder casi todos sus territorios en América no solo vació las arcas, sino que abrió una herida de identidad. ¿Qué era España ahora sin un imperio que construyó y forjó por siglos? La pregunta quedó flotando mientras el país se debatía entre el pasado absolutista y las nuevas ideas liberales que cruzaban los Pirineos desde la Francia Ilustrada. Esta disputa se fue forjando desde el reinado de Fernando VII, considerado por muchos como el peor rey de la historia de España. Ya te cuento por qué. Recordemos que durante las guerras napoleónicas fue derrocado por Napoleón. Acto seguido, Francia invade España. Un año clave fue 1812, cuando la resistencia española aprueba la Constitución de Cádiz, una de las más avanzadas y liberales de su tiempo. El problema, que cuando Fernando recuperó el poder, no tuvo mejor idea que abolirla y restaurar el absolutismo. Resultado, una imagen vale más que 1000 palabras. Desde luego que hubo presiones internas y su reinado estuvo lleno de vaivenes, conspiraciones y traiciones. Además de todo esto, estaba la cuestión sucesoria. Fernando VII quería asegurar su sucesión. El problema que no tenía hijos varones y la ley sálica prohibía reinar a las mujeres y el rey tenía solo una hija, Isabel. En 1830, influido por su esposa María Cristina de Borbón, 2 Sicilias y por sectores reformistas, firmó la Pragmática Sanción, decreto que anulaba la ley sálica y permitía que su hija herede el trono. Para los liberales, Isabel era la heredera legítima. Para los conservadores, esta pragmática sanción carecía de valor y apoyaron a Carlos María Isidro de Borbón, hermano de Fernando VII, que representaba el absolutismo, la fe católica y los valores tradicionales. Sí, de aquí viene el nombre de guerras carlistas. Nace así una grieta ideológica en la monarquía española que estalla en 1833, cuando Fernando VII estira la pata. Por un lado, estaba su esposa María Cristina, que actuó como regente de Isabel, en ese entonces una niña de 3 años, y por el otro, los carlistas partidarios de Carlos María, autoproclamado como Carlos V. Comienzan así las guerras carlistas, en las que España no peleaba solo por quién debía reinar, sino qué tipo de nación quería ser. En octubre de 1833 estalla la Primera Guerra Carlista. Antes de hablar de la misma, sería bueno que chequemos el mapa. Los liberales o isabelinos estaban más centrados en el centro-sur, sobre todo en Madrid, Cádiz o Valencia. Por otro lado, los carlistas se encontraban más presentes en el norte, Navarra, el País Vasco, Aragón y Cataluña, debido a que estas comunidades
aún contaban con fueros autónomos. Estos eran autonomías medievales propias que el liberalismo centralizador amenazaba. Defender a Carlos V era también defender sus privilegios, su fe e identidad frente a la España liberal que intentaba imponer Madrid. Los primeros levantamientos estallan en otoño de 1833. El primer gran líder carlista fue Tomás de Zumalacárregui, quien organizó guerrillas por los Pirineos. Bajo su mando, los carlistas sitiaron Bilbao. En paralelo, el conflicto se volvió europeo. Portugal, Reino Unido y Francia apoyaron a los liberales. Estos dos últimos incluso enviaron tropas, mientras que Austria, Rusia y Prusia, aún apegados al antiguo régimen, hicieron lo mismo con los carlistas. En 1836, la expedición real carlista intentó tomar Madrid, pero fracasó. Un año después, la balanza comenzó a inclinarse hacia el bando liberal, cuyo líder más prominente era Baldomero Espartero, quien consiguió apoyo político con la Constitución de 1837. La guerra culminó con el abrazo de Vergara entre Espartero y el general carlista Rafael Maroto, quien acepta la rendición y la integración de los oficiales carlistas en el ejército real. El conflicto dejó al menos 100.000 muertos y un país dividido. Aunque derrotado, el carlismo sobrevivió como movimiento ideológico defensor del lema Dios, Patria y Rey. Y vaya que sus intentonas continuaron. En 1846, Isabel II alcanzó la mayoría de edad. Su madre, que había actuado como regente, buscó consolidar la monarquía casándola con un candidato que refuerce su legitimidad. Los sectores más moderados propusieron al conde de Montemolín, hijo de Carlos María Isidro, que representaba al conservadurismo, como una forma de reconciliar a ambas ramas borbónicas. Sin embargo, la maniobra fracasó. Isabel se terminó casando con su primo, Francisco de Asís de Borbón, y el carlismo volvió a tomar las armas al sentirse traicionado. El nuevo pretendiente, que se proclamó como Carlos VI, lanzó en 1846 un manifiesto llamando a la insurrección. No obstante, este levantamiento se dio casi exclusivamente en Cataluña, en donde el descontento con el centralismo liberal era profundo. ¡Qué novedad! Se alzan entonces algunos líderes carlistas como Benet Tristany o Marcelino Gonfaus, que realizaron una campaña de guerra de guerrillas. De hecho, grandes batallas frontales fueron casi inexistentes. ¿Cómo no iba a ser así? Pues el ejército isabelino era 10 veces mayor y estaba mejor organizado. Los enfrentamientos más notables se dieron en Solsonés, en la localidad de Berga, en donde los carlistas sufrieron duras derrotas. A diferencia de la Primera Guerra, en esta no hubo apoyo internacional. Ninguna potencia se interesó por un conflicto menor en los Pirineos. Para 1849, la mayoría de la resistencia había sido sofocada y varios carlistas huyeron al exilio, incluyendo el mismo Carlos VI. Tras la rendición, quedó claro que si bien el carlismo ya no era una fuerza militar decisiva, aún era una corriente política persistente arraigada en la defensa de la fe y de la monarquía tradicional. La Tercera Guerra Carlista fue el último intento del tradicionalismo español por recuperar el trono y frenar el avance del liberalismo. Y conociendo el fracaso de las últimas dos intentonas, no iban a atacar en una era de estabilidad, ¿no? En 1872, España vivía un momento de crisis nacional. Isabel II había sido depuesta
en 1868 y se vivía un periodo de inestabilidad conocido como el Sexenio Democrático, que vio pasar una monarquía efímera, la de Amadeo de Saboya, seguida por el establecimiento de la Primera República. Este caos fue aprovechado por un nuevo pretendiente carlista al trono, Carlos de Borbón y Austria Este, sobrino de Carlos VI y que se proclamó como Carlos VII. Sí, un Carlos diferente para cada guerra. El levantamiento comenzó en abril de 1872, esta vez en Navarra, el País Vasco y Cataluña, zonas que mantuvieron las ideas carlistas y conservadoras. Carlos VII estableció su corte en Estela, Navarra, que funcionó como la capital carlista durante la guerra. En 1873, Amadeo abdicó y se proclamó la República, lo que intensificó el conflicto. Los carlistas aprovecharon el vacío de poder para consolidar sus posiciones en el norte, logrando algunas victorias. En su máximo esplendor, controlaron casi toda Navarra, parte de Guipúzcoa y Cataluña interior. Sin embargo, la falta de unidad y de recursos y el desgaste de la guerra empezó a debilitar la causa carlista. En 1874, con el pronunciamiento del general Martínez Campos, que restauró la monarquía borbónica con Alonso XII, hijo de Isabel II, el panorama cambió radicalmente. Muchos sectores abandonaron el carlismo, los liberales se reorganizaron y emprendieron una nueva ofensiva sistemática. Tras duras campañas en Navarra y el País Vasco, los liberales tomaron Estela y forzaron a Carlos VII a huir a Francia. La derrota de los carlistas se hizo así definitiva. Esta tercera guerra dejó 50.000 muertos y el fin de los fueros vascos y navarros. Con esto, se cerraba el ciclo de las guerras carlistas, pero no su espíritu. El carlismo sobreviviría como una corriente política y cultural que, aunque fue vencida en el campo de batalla, seguiría influyendo en España hasta el siglo XX. De hecho, estas ideas permanecen hasta la actualidad en partidos como Vox, aunque no sean una continuación directa del carlismo. Lo que sí podemos concluir es que las guerras ideológicas no son nada nuevo, sino que han estado presentes siempre en nuestra sociedad, y las guerras carlistas son la prueba de esto. No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unamanito.net o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!